Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Escuchar Burro. Para mí es un placer y un privilegio tener a una invitada que viene desde muy lejos, desde Buenos Aires. No vino a visitarnos a nosotros, pero la enganchamos para que nos visite a nosotros y para que participe de este episodio. Tengo el placer de conocerla ya hace un tiempo. No conozco muchas cosas, mucho al detalle de ella, pero hoy seguro vamos a conocer mucho más. Es una mujer que ya es de bendición para nuestra iglesia con el solo hecho de habernos enviado a su hija para que sea nuestra líder de jóvenes. Así que, quiero con ustedes presentarles a Mercedes Mazuca. Les repito, para mí es un placer y un privilegio y un honor tenerla acá conmigo, que haya aceptado mi invitación para este humilde programa. Y bueno, si a usted le parece, quiero hacerle algunas preguntas como para ir conociendo un poco más de su historia. Genial, para mí es un privilegio y un honor de poder estar junto a vos en esta tarde. No es mío el privilegio, Mercedes. Bueno. Voy a empezar primero con una pregunta que es muy simple, que ya la he hecho en otro episodio y da mucho para pensar. Yo quisiera saber, primero quiero saber qué prefiere, mates o café. Café. Bueno, si usted tendría la posibilidad de tomar un café con Jesús en este mismo momento, ¿qué le preguntaría? Y yo le preguntaría a Jesús algo que siempre me impactó, me llamó mucho la atención cuando Él se encontró en Getsemaní, ya pronto a ser entregado, ¿no? Cuando Él en un momento dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Me encantaría preguntarle qué fue en ese momento cuando Él dijo eso, qué sucedió dentro de su ser, dentro de su interior, qué lo llevó a esa determinación tan profunda, ¿no? De decir que se haga lo tuyo, no lo mío, ¿no? Siempre fue una palabra que aún me motivó en momentos de pruebas, de adversidades, de luchas, eso, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue como algo para mí personalmente, como recién dije, de pruebas y de adversidades. Como que si Jesús lo dijo, ella marcó algo para que yo lo haga. Nos obligó con su ejemplo. La pregunta era como que, Jesús, ¿qué fue lo que te llevó a esa determinación tan segura y tan profunda? Wow, tremenda. Y si su vida con Dios fuera una película y pudiera elegir tres escenas simples, ¿cuáles serían y por qué? Serían tres escenas: negro, gris y blanco. ¿Y por qué? Porque negro fue para mí el caos que viví en mi vida, en mi infancia, etcétera. No spoile nada, porque ahora nos va a contar un poco. Sí. Y gris es como la claridad que se fue produciendo en mi vida. Y la luz, o sea, lo blanco, cuando ya tuve una experiencia gloriosa. ¡Ay, qué bueno! Y ahora ya una última pregunta antes de ya meternos directamente en su historia. Si tendría la posibilidad de escribir un cartel que vieran todos aquí en Argentina, supongamos, ¿qué diría ese cartel relacionado a su historia o inspirado en su historia? Sería: no hay nada imposible para Él. Bueno, Mercedes, y ahora sí ya para empezar a conocerla un poco mejor, me gustaría que usted pueda describirse, que usted pueda presentarse, que nos cuente quién es Mercedes, qué es lo que hace hoy Mercedes, cuál es su ministerio, a qué se dedica actualmente, etc. Bueno, mi nombre es Mercedes Mazuca, estoy casada hace 46 años, somos pastores de una iglesia de Visión de Futuro allí en Buenos Aires, Juan María Gutiérrez. Estamos pastoreando más de 35 años. Como recién dije, hace 46 años que me casé, tengo 2 hijos, Natalia, Nicolás, y una beba, una nieta en camino. Hey. Bueno, gracias por compartirnos un poco de quién es usted, Mercedes. Y ahora sí ya, introduzcámonos en su historia un poco, conozcámosla mejor ya de su infancia
Y para hacer esto yo he preparado unas preguntas y si me permite las voy a hacer, las voy a ir haciendo a medida que usted vaya contestando. Así podemos conocerla aún mejor todavía. La primera pregunta ya de su historia es: ¿cómo fue su infancia? ¿Qué recuerdos tiene de su familia o del entorno en el que creció que marcaron su vida? Bueno, en realidad infancia no tuve. Personalmente, interiormente. Infancia no tuve a causa de todo lo que viví cuando fui muy niña. Antes de los 2, 3 años habíamos sido abandonados por nuestros padres. Nos dejaron realmente en Santiago del Estero, pero en un monte, con una persona que era anciana, con 2 chicos, no sé si eran jóvenes, no recuerdo, que, bueno, nos torturaban físicamente, psicológicamente, éramos muy torturados físicamente. Y bueno, el shock de un día para otro despertar. Tenía a mi hermanita de 1 año, yo tenía 2 años y pico, y mi otra hermana tenía alrededor de 6 años. De un día para otro nos despertamos y ya había desaparecido mi mamá y mi papá anteriormente. Así que eso fue un caos, se bloqueó mi vida, aún las experiencias que vivimos. A mi hermanita, por ejemplo, la torturaban ahogándola y nosotros veíamos todo eso y no podíamos decir absolutamente nada porque después nos hacían eso a nosotros. Esta gente creo que no estaba bien psicológicamente. Entonces nosotros perdimos totalmente la infancia, fue un caos, un tormento. Eso me quedó como que quedé estancada allí, bloqueada, antes de los 3 años. ¿Sí? Mi entorno fue terrible, tanto para mis hermanas también. Eso llevó después, por supuesto, momentos terribles, psicológicos, la adolescencia. Fue un caos, totalmente un caos, todo lo que hemos vivido las tres hermanitas que nos dejaron. Así que bueno, fue algo espantoso. Después a los 3 años, yo pensé que pasaron muchos años, nos fue a buscar nuestra mamá, gracias a Dios. Sí que nos trae aquí a Buenos Aires. Ya de Buenos Aires realmente estaba un tío mío, abusaba de nosotros sexualmente. Fue otro trauma más. A partir de los 6 años, 4 años, este tío abusaba sexualmente con mi vida. Después me entero hace poco tiempo que con mi hermanita, la más chiquita, también. O sea, perdimos la inocencia, perdimos lo que era la infancia. Hoy lloro de la emoción de ver todo lo que hizo Dios en mi vida y en mis hermanas, ¿no? Porque ya Dios me sanó. Pero fue un caos terrible, viví todo eso, o sea, hasta perdí mi inocencia. Perdí las ganas de vivir, perdí mi identidad, perdí el sentido de la vida. Ya muy chica, ya estaba y vivía muy triste, muy angustiada, sin saber de lo que me estaba pasando. Fue terrible. En la adolescencia, prácticamente, bueno, eso sería muy amplio vivir todo, contar todo en tanto tiempo, desde 2 años, ya de que nacimos, hasta los 6 años, 8 años. Después, alrededor de los 10 años, pude confrontar a mi tío en una noche que mi mamá nos dejó a cuidado de él. Y ahí confronté, le dije que se lo iba a contar a mi mamá. De tanta vergüenza que me daba, no se lo conté nunca a mi mamá. Y bueno, todo eso, obvio, problemas psicológicos, ira, odio, bronca, entre comillas era la peor de mi familia, pero no peor porque hiciera cosas no correctas, sino por los nervios, la impotencia, porque todo eso estaba guardado dentro de nosotros. Nunca se lo contamos a mi mamá el tema de las torturas cuando fuimos más grandes para no dañar el corazón de ella.
Bueno, alrededor de los 10 años ahí ya hizo un shock, yo ya comencé a trabajar. A los 10 años. 12 años 12 ya. años. 12 años ya. Sí, empecé a trabajar de los 8 años yo, cuidando chicos. A los 8 años yo ya empecé a cuidar chiquitos y a los 12 años salí a trabajar. Y bueno, ahí vivíamos en una villa miseria, en la pobreza, en la ruina. Totalmente las puertas eran de un trapo, o sea, la pobreza total, muy grande. Y a pesar de todo lo que había vivido, en mi adolescencia hizo un clic que dije, yo esto no lo quiero para mi vida. Yo quiero salir de esta situación. Era tanta la pobreza, tanta la miseria que vivíamos, que decidí ser diferente. Luché, trabajé, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder salir de esa situación y salir de tanta pobreza. Wow, sí, que no sabía nada de eso. Me habían comentado que iba a ser fuerte su testimonio, pero sí, es poderoso. Muy doloroso. Muy doloroso. Perdí mi infancia, perdí mi adolescencia, todo perdí. Lo perdí todo, las ganas de vivir. Ya era chica y ya no tenía sentido la vida para mí. No encontraba el sentido. Estaba totalmente choqueada, bloqueada, y mi mamá con sus cosas, pobre, que por ahí no se daba cuenta de todo lo que vivíamos nosotros. Cuando los padres tienen algún problema, a veces se descuidan, saber que el propio violador estaba en la parte más íntima de ella, que era su hermano de confianza. Fue terrible, ¿no? Sí. Y sanidad interior es un proceso, En estos días estoy ayudando a unos niñitos muy chicos, y ahí cuando estos niñitos vinieron en estos días y venían, mis estantes, están buscando Mercedes, varias veces vinieron, y ahí recordé que mi mamá antes de partir me dijo, íbamos de casa en casa a ver si alguien nos daba de comer. Y en estos días me largué a llorar, pero porque en el sentido del hecho de que tu dolor te puede matar o dar vida. Wow. Decide uno si ese odio, ese dolor te puede dar vida o te puede matar. En mi adolescencia, ya a los 18 años, me agarró un shock muy grande. Pensé que me iba a volver loca. Comencé con momentos profesionales, psicólogos, tratamientos, porque sentí en un momento que iba a enloquecer. Sé que la raíz fue de toda la vivencia de la infancia, ¿sí? Fue toda la vivencia que tuve en la infancia. Otra de mis hermanas también estuvo en momentos de estar como enloquecida. Otra de mis hermanas también, la más chica en su momento, con problemas psicológicos tremendos, pero bueno, como vuelvo a reiterar, de tanta tortura psicológica y física, o sea, una tortura. Por ejemplo, a mi hermana la hacían que se acueste arriba de los hormigueros de campo, no sé si alguna vez, que son esos saltos. Sí. Y bueno, y ahí a ella la hacían acostar hasta que las hormigas le caminaban y gritaba. Entonces, bueno, eso sería, y a mí también me hacían de todo. Yo con menos de 3 años, ¿sí? Era muy terrible. Se reían, les encantaba. Para mí estaban re locos. Para mí no estaban en su sano juicio, para mí. Y bueno, no lo podíamos contar y todo eso. Fue tremendo. Y bueno, comencé allí tratamiento psicológico, fue fuerte. Te ayuda bastante. Depende del profesional. Sí. ¿No? Te ayuda bastante, pero no te arranca el dolor del alma. Sí. No te arranca el trauma.
no te arranca el dolor, te da el conocimiento del por qué estás como estás, pero no te arranca nunca el tormento, la angustia. A los 15 años yo ya tenía la idea del suicidio, 2 veces intenté quitarme la vida, pero bueno, ya te vuelvo, pues no le encontraba sentido a la vida, no sabía ni para qué estaba en esta tierra, no sabía para qué vivía, no le encontraba sentido. Para mí todos los días eran tristes, si salía el sol porque salía el sol, si llovía porque llovía. En mi corazón es como que estaba deseando que me pase algo para decir, estoy tan mal porque me pasó tal cosa. Pero en realidad no me pasaba nada. Me encantaba que me pasara algo para decir, bueno, estoy tan mal por este motivo, por esta situación, por lo que me está pasando. Entonces, pero yo hoy soy consciente que todo ese shock, esa situación, fue por el hecho de todo lo que vivimos en la infancia. Tremendo. Ay, no, yo ya quedé helado. Sí. No, incluso no, fue tremendo. Después buscar la alegría que no la encontraba, fingir todo, fingía, porque bien, cosas fingía. O sea, para salir de esa situación tenía que mentir que estaba alegre, tenía que mentir que estaba feliz, tenía que mentir que me sentía bien. Yo vivía mintiendo, pero me mentía a mí misma. No era que mentía por mentir, yo mentía en el sentido que mentía que era feliz, mentía que me reía, mentía todo por el hecho de que sabía que si no parecía como que caminaba en un hilo, si no parecía que me iba a enloquecer. Entonces como que uno mismo dentro de nuestro interior como que quería demostrar todo lo contrario de lo que yo vivía, pero llega un momento que esa bomba explota. O sea, es una bomba que explota, que sinceramente es que ya no encontrás salida, no le encontrás sentido a la vida. Esto se lo pregunto de curioso, ¿no tenía ganas de venganza? ¿No sentía odio por esa gente, por ganas de hacerlo con ellos? No, lamentablemente cuando te pasa una cosa así, buscas un culpable. Y yo la culpable para mí era toda mi mamá, que en realidad, pobre, imagínate en Santiago del Estero, nos estábamos muriendo de hambre. Ella vino primero mi papá, bueno, mi papá agarró otro camino, y ella estaba ya con nosotras 3, nos estábamos muriendo, ella se vio en la obligación de dejarnos, no es que nos dejó de mala, nos dejó porque nos estábamos muriendo de hambre. Ella nos contaba, teníamos que caminar, por ejemplo, allá en el monte, una casa, eran 10 cuadras, hoy 15, 20, y donde llegaban le decían, oh, otra vez viniste, en el campo se decían chinitas, ya viniste otra vez con las chinitas, como otra vez venís a mendigar comida. Mi mamá estaba realmente piel y hueso, nosotros estábamos muy mal, o sea, físicamente éramos un palito y mi mamá también era un palito vestido. Entonces ella iba de casa en casa buscando que alguien nos dé de comer, del hambre que pasábamos. Y ella se vio en la obligación de venir a Buenos Aires, que lamentablemente en ese entonces se mandaba todo por una persona que viajaba. Ella todos los meses cobraba, nos mandaba la ropa, nos mandaba la comida, el dinero, todos los meses. Durante todo ese año que estuvimos jamás recibimos nada, porque lo que recibía se lo agarraba la mujer, esa que viajaba. Ay, no. Bueno, fue un caos. No, terrible, una película de terror. No pegaba una. Sí, no. Para nosotros mi infancia fue una película de terror. Y llegar aquí a Buenos Aires, al margen del abuso, golpes. Mi papá los fines de semana se alcoholizaba. Así que toda mi infancia fue abusos, torturas, golpes. Bueno, lamentablemente mi papá le pegaba a mi mamá, aunque mi mamá se defendía también, gracias a Dios, pero igual había mucha violencia, alcohol, burlas, bueno, fue un caos, realmente fue un caos hasta
creo que los 15 años, 14 años. Todo eso igual termina generando en usted la compasión que hoy tiene por... Exacto, porque el desierto te mata o te da vida para dar vida. Gracias a Dios, después yo, obvio, me casé muy enamorada, estoy enamorada, pero él no me podía producir la alegría que yo necesitaba. Oh. Demandaba algo que él no me podía dar. La gran necesidad que había de amor, la gran necesidad de alegría. O sea, yo decía, bueno, cuando haga esto, me voy a sentir bien. Cuando haga lo otro, me voy a sentir bien. Y cuando me case, voy a ser feliz. Sí, era feliz, pero vivía igual la agonía. Igual. Exacto, no había sanado. Y bueno, yo sí tenía odio hacia mi mamá, le decía la vida imposible a mi mamá. La vida imposible, pobre mi mamá. Era terrible. Bueno, hasta que un día conocí a Jesús, gracias a mi mamá que la invitaron a la iglesia, y ella me invitaba, yo ya estaba casada, me invitaba, me contaba los testimonios, cómo Jesús sanaba, y un día le dije a mi esposo, ¿qué te parece si vamos para que mi mamá se sienta bien? Bueno, eso me llevó a las adicciones, todo lo que sería de los 12 años, comencé a consumir, bueno, las drogas, vicios del cigarrillo. En una época quise empezar con el tema del alcohol, pero gracias a Dios se cortó enseguida ese tema. Pero bueno, de los 12 años consumía. Eso me afectó el sistema nervioso aún mayor todavía. Se aumentó más el dolor, más la bronca, más el odio. Claro, uno no lo podía canalizar todo eso. Eso estaba dentro, era un motor. Entonces era para destruir familia, para destruir un hogar con tanto odio, con tanta bronca. Bueno, hasta que acepté de venir a donde mi mamá venía, a la iglesia. Y el primer día yo salí y me di cuenta que lo primero que hice, agarrarme un cigarrillo, fumaba 3 paquetes por día. Y automáticamente nunca más volví a fumar. ¡Wow! Nunca más. Las adicciones continuaron porque no me daba cuenta que era una adicta. No me di cuenta. Para mí era algo normal. Pasaron varios años aún dentro de la iglesia. 2, 3 años, no sé. Pero un día, ahí en donde estaba, en la reunión en Castro Barro, allí en Buenos Aires, no sé qué sucedió, pero Jesús me tocó de tal manera, o sea, me trajo como eso que era oscuro, lo negro, como que de repente se volvió blanco, como si algo me hubiese quitado de mis ojos, como un velo que se corrió, y digo, yo soy una adicta. ¡Wow! Soy una adicta, dije. Como que nunca me vi que yo era una adicta. Y ahí dije, nunca más. Y nunca más volví a consumir. Mujer determinada. Nunca más, porque se corrió lo negro, el gris ya, ¿no? El gris. Y fue blanco. Y pude verme, porque uno a veces se ve, bueno, aquel es drogadicto, pero yo no llegué como ese. Aquel toma, pero yo no tomo como ese. Bueno, aquel está re perdido. O sea, yo no llegué al punto de esa persona. Cuando vos te comparás con aquel que está peor. Pero cuando vos te ves a la luz de Dios, a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia que te confronta, ya vos no te ves de acuerdo al otro, ya te ves de acuerdo a vos misma.
te ves tu propia condición, cómo vos estás. Y ahí yo me vi que era una adicta. Ya no miré mi entorno, ya me vi yo misma en mi situación. Y a partir de ese momento, nunca más. Nunca más. Cuando llegué a la iglesia, que le dije a Jesús que entrara en mi corazón, que Él fuera el Señor y el Salvador de mi vida, como dije recién, lo económico fue rotundo. Un vuelco tremendo se hizo en el área económica. Lo que sería sanidad interior fue un proceso, porque para que Dios te sane, duele ser sano. Por eso hay gente que cambia amistades, se cambia de iglesia, cambia de pareja. ¿Por qué? Porque es doloroso sanarse. Porque te confrontás con tu propia vivencia, con lo que vos viviste. Entonces te agarrás con tu entorno, te agarrás con tu cónyuge, te agarrás con las amistades. Y si estás en la iglesia, te puedes agarrar con el pastor. Sí, es común que pasen esas cosas. Porque alguien entonces hay la gente que escapa y nunca termina de ser sano, porque escapa. Nunca lo había visto de esa forma. Es una gran realidad, porque cada vez que a mí me tenía que sanar Dios, todo se potencializaba. Cuando yo fui a un retiro espiritual, que hoy le dicen encuentro, cuando fui a un retiro espiritual, yo tenía que dar unas charlas y yo sentí como que algo sucedía dentro de mi vida que no quería ir, quería inventar, quería decir algo, que me sucediera algo porque yo no quería ir. Y a la conclusión terminé yendo porque dije, qué papelón, ¿qué voy a decir? Bueno, ese día, yo ya esa semana, todo ese tiempo, yo sentí algo raro en mi vida, que yo quería escapar y escapar y escapar. En realidad, ¿por qué no escapaba? Porque yo ya conocía esa vieja vida de dolor, de adicciones. Y yo dije, ¿volver atrás al tormento? No. Era algo que a mí me impulsaba a seguir, porque yo dije, atrás no quiero volver nunca más. Entonces ese encuentro, ese retiro espiritual que yo fui, ahí fui libre cuando a mi hermanita veía que la ahogaban y yo no podía gritar, porque me lo hacían a mí. Y ahí yo pude expresar ese grito, que no lo di a los 2 años y pico, 3 años, y ahí dije, no la ahogues a mi mamá. Y acá no se trata de psicología, acá se trata que el poder de Dios, el Espíritu Santo, me llevó a esa situación, porque en la pantalla de mi mente pude ver cuando a mi hermanita la ahogaban y me pude ver yo cómo estaba, a tal punto que yo me vi que tenía 3 años. ¿Por qué después lo supe? Porque al tiempo le pregunté cuántos años tenía yo a mi mamá y me dijo 3 años. Y ese día Dios me sanó del trauma que me había causado eso, porque toda mi vida sentí que tenía un nenito, una nena acá de 3 años, toda mi vida. Ya siendo grande, adulta, yo sentía que siempre llevaba un niño acá adentro. Yo decía, pero no tengo complejos de edad. Como que yo me examinaba, no sabía que había quedado choqueada, bloqueada, con un trauma tan grande que interiormente esa niña estaba adentro. Y solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo. No lo puede hacer un psicólogo. Yo estuve en tratamiento psicológico. No lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede ir a la infancia, arrancar ese dolor que vos viviste en ese momento, lo que te llevó a las drogas, a lo que te llevó a la idea del suicidio, a lo que te llevó al odio. Solo Dios puede hacerlo. Y allí Jesús tocó mi vida de una manera que nunca más, fue instantáneo. Por eso me encantan los repentes de Dios. De repente fue libre. Lo que cargué por más de 30 años. Más de 30 años, 40 años lo he cargado.
y de repente quedé libre. Ahora, si yo me hubiese quedado, no, que no me gustó esto, no, escapo, porque recibir sanidad duele, porque Dios te lleva a ese punto nuevamente, para arrancar ese gran dolor que hay en el alma. Bueno, sí, después pude perdonar a mi tío. Wow. Lo pude perdonar. Fue loco. Porque hasta, por eso digo que es tanto lo que Dios te usa, porque yo hace 2 años que mi mamá estuvo muy mal, que ella partió con Jesús. Yo ahí me entero del tema de por eso te digo que de tu dolor podés ayudar a gente, porque yo estuve ayudando a gente que estuvo en hospitales psiquiátricos. Por eso viene, para Dios no hay nada imposible. Todo mi dolor, hoy yo puedo ayudar a gente que está en hospitales psiquiátricos, porque no te detiene, porque vos sabés que hoy yo estaría loca hoy. Yeah. Hoy yo estaría en un hospital psiquiátrico si no fuera porque Dios me sanó. Porque Dios me sanó. Yo estaría en un hospital psiquiátrico, entonces yo sé que no hay nada imposible para Él. Si Dios me sanó, te va a sanar a vos. Y no tengo duda que por más estado en locura, yo fui a un hospital psiquiátrico, yo ahí me metía, fue mi primera célula. La gente totalmente, sí, todas salieron de ahí del estado de locura que tenían. Wow. Porque estaba tan segura que Dios lo hizo conmigo, que lo iba a hacer con ella, no hay dudas. Una mujer que era mi vecina, que los médicos le dijeron, mirá, tenés que internarla, buscate otra persona, otra esposa, porque ella ya no va a salir, ya entró en un estado de locura cada vez más grande. Él vino llorando a la puerta de mi casa. Le dije, va a salir, está en la obediencia. Bueno, yo la llevaba como la llevaba a ella. Le digo, vos, Merce, tenés que obedecer, nada más. Iba y venía como me pasaba a mí, yo iba y venía. Hasta que un día de repente fui libre de las drogas. De repente fui libre del tormento. De repente fue un proceso. Vos pensás que una criatura de que nació, porque de que nació, que son lo que te marca toda la vida, terminas enloquecido. Una persona termina loco. Imagínate, esta gente que hacía tragar puñados a una criatura de 2 años y medio, puñados de ese ajíes de las malas palabras, no sé cómo se llama, ¿viste? Pero le dicen una mala palabra. Te hacían masticarlo bien, si no te pegaban y lo tenías que tragar. Entonces, una criatura que necesita contención, que necesita a su papá, que necesita a su mamá, que necesita ayudarte a salir adelante, que lo vas a poder lograr, todo eso lo tuve que aprender en Dios. En Dios lo aprendí. ¿Estarías? Entonces, para mí, para Dios, no hay nada imposible. Sí que nada imposible. Usted sí que puede decirlo. Sí, una mujer no hace mucho tiempo, una psicóloga trabajando, el contador me dice, Mercedes, vio que estaba llorando, y le digo, ¿qué pasa? Me llamó, ¿qué pasa, Omar? Mi hermana ya está totalmente loca, plan humano, ya loca, no puede hacer nada. Le dije, dame el teléfono. No, que no te puedo. ¿Con quién vive? Con mi papá, pero ya no está en su sano juicio. Dame igual el número, yo le voy a llamar. La llamé. Dije, hola, Claudia. No te cuento todo el papá que me pasó, el número, que me atendió primero el papá, bueno, toda una historia. Le dije, soy Mercedes, soy compañera de Omar de trabajo y quiero decirte que Jesús te ama. Así, directo. Él vino a este mundo para salvarte, para liberarte, para sanarte, para darte una vida eterna. Papá, si vos crees en Jesús, podés aceptarlo a Él como tu Señor y Salvador. Me contesta, yo no creo. Bueno, Claudia, yo creo por vos. Ahí le voy a hacer aceptar a Jesús. Bueno, todo un proceso. Sanidad interior es un proceso. Gracias a Dios recuperó su familia. Gracias a Dios está en su sano juicio. Gracias a Dios recuperó su profesión, porque el dolor te mata o te da vida. Depende de vos. ¿Qué querés hacer? Es tal cual lo hablaba el otro día en otro podcast.
que lo que uno pasa en la vida, lo que uno sufre, es lo que te va preparando después para ayudar a otras personas en las mismas condiciones. Si querés. Claro, si querés siempre. Porque si no se puede ir a otro lado. Todo lo contrario, lo que me hicieron a mí me la van a pagar. Hay mucha gente así también. Tristemente. Pero usted cuenta que todo lo que usted vivió, que lógicamente usted tendría que estar en un psiquiátrico. Sí, totalmente. Tendría que estar loca, y todo eso usted lo llevó a transformar quizá otras vidas que estaban en la condición a la que usted no llegó. En mi caso, yo siempre cuento que bueno, tuve problemas en mi familia y como usted dice, decidí que eso no me destruya, que eso usar todo eso para poder ayudar a otras personas, y hoy día mi grupo de chicos a los que les enseño en la iglesia, la gran mayoría tienen problemas muy iguales a los que yo tenía o muy similares a los que yo tenía, y se cumple lo que usted dice. ¿Cómo fue su frase? Un desierto El desierto te puede te puede matar o dar vida. O dar vida para dar vida. Para dar vida. Hoy pensá que tenemos en casa aproximadamente en total 46 chicos los días sábados. Los vamos a buscar a una villa, de donde fue mi dolor, hoy es mi victoria. Qué lindo. Porque desde allí vamos a buscar a los chicos que ahora vienen solos. Tenemos 3 grupos de diferentes edades. A una se le dan unas charlas de la Biblia para que ellos tengan una vida diferente, que le llamamos célula. Son grupos donde les enseñás principios bíblicos, estilos de una vida diferente, y sé que muchos de ellos pasaron situaciones también. Los estamos ayudando, les preparamos el almuerzo, no solamente le damos la célula, sino también le damos el almuerzo todos los sábados. Y bueno, estamos viendo el fruto de cada uno de ellos, cómo van saliendo de la situación que ellos están viviendo. O sea que lo que fue para destrucción para mi vida, Dios lo revirtió para poder ayudar a otros. Hoy es para edificación de muchos. Exacto. Fue todo un proceso en la familia, un proceso en el matrimonio. Por eso mi mamá le dijo a mi esposo, no hay retorno. Cuéntenos un poco más de cómo se conoció ya con Roberto, cómo fueron sus primeros años, que usted contaba que no conocía a Dios y eso. Cómo fue todo ese proceso hasta que Dios transformó su vida y quizás nos empezó a disfrutar un poco más con él. Bueno, yo cuando conocí a mi esposo, lo conocí en un cumpleaños. Me encantó su manera de ser, lo respetuoso que era, cosa que yo no lo había experimentado en la infancia, ¿no? Muy respetuoso, una persona muy amable, etcétera. Al poquito tiempo que nos pusimos, como yo vivía una fantasía que no era real. Hasta me había cambiado mi nombre. Pastora, historia. Yo una imaginación que vivía en un departamento tan lindo como en un departamento. Yo todo me lo imaginaba, pero no era real también. ¿Todo eso se lo había dicho a Roberto? No, ya estaba todo. En su momento yo me cambié el nombre, me cambié la dirección de donde vivía, porque recordá que yo vivía en una villa miseria. Claro. Así que yo, imagínate, yo vivía mi imagen, no vivía la realidad. Entonces me cambié el nombre, cambié la dirección. ¿Cómo se llamaba? No, ni quiero decirlo ya. Bueno, y así me conoció la familia. Todos, fue todo completo. Que la familia, cuando nosotros nos casamos, ahí ellos se enteraron que yo no me llamaba, yo me ponía Viviano de nombre, pero ¿cómo Mercedes? Y ahí ellos se enteraron que yo no me llamaba Viviana, que me llamaba Mercedes, porque Mercedes tenía su historia, tenía otra casa,
tenía, claro, yo ya me compraba ropa, todo lindo, así que nadie se imaginaba dónde yo vivía, Claro. nadie, ni Roberto tampoco. A Roberto tampoco. Nadie, era una película, toda inventada. Así que cuando él me iba, salíamos, íbamos al cine, volvíamos, él supuestamente, bueno, íbamos con mi prima también, sí que con ella, era mi compinche, que ¿Su no prima iba, le decía Viviana? todo, sí que no, mi prima está bien, ¿no? Ella me conoció, todo me era todo planeado bien. Bueno, sí que él me dejaba y nosotros nos íbamos a un departamento, en la puerta de un departamento le decíamos chau, 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 veíamos cuando se iba y corríamos para tomar el colectivo. Bueno, hasta que un día me siguió. Ajá. Ay, Dios mío, fue terrible para mi vida. Yo nunca tuve, en mi infancia invité a nadie al colegio, a mi casa, por cómo era mi casa tan pobre, que me daba vergüenza. Entonces todo fue un caos. Entonces tampoco los invitaba a mis compañeros, invitaban al colegio, yo jamás invité a nadie, ninguna amiga, nadie sabía dónde yo vivía. Así que un día se ocurrió seguirme, Roberto, eran pasillitos y pasillitos, salió vivo no sé cómo. Y bueno, ahí es donde él me descubre dónde yo vivía. Dice que después él me contó que él se fue, creo, no me acuerdo bien esa parte, pero después otro día vino y me llama, y yo para mi casa, un sábado a la tarde, me dicen, te llaman. ¿A mí? ¿Quién? Me dice que se llama Roberto. Ay, casi me desmayo. Yo ya quería cortar claro el orgullo, que alguien te descubra tu primera realidad, es muy fuerte. Sí. Sí que bueno, fue todo un proceso. Por eso te digo que, bueno, después me terminó dejando la amiga al tiempo. Aguante. Un poco tiempo porque yo era muy agrandada. Y claro, cuando hay orgullo, señal de inferioridad. Ya. Es tanta la inferioridad que yo sentía, la baja autoestima, Que lo ocultaba. Con el orgullo. Pero en realidad es baja autoestima, inseguridad, falta de personalidad, o sea, por eso uno se esconde detrás del orgullo. Y bueno, era tan agrandada, eso fue antes que me descubriera porque salimos 15 días nada más. Después fue el tema del proceso de que me descubrió en el tema donde vivía. Sí que bueno, después se me anduvo buscando, te aclaro. Y al año nos casamos. Sí, al año nos casamos, gracias a Dios. Bueno, yo vengo de una familia juntada, todos juntados, y yo había decidido algo que marcó mi vida, salir de la Villa Miseria y también no juntarme. Que quería tener a alguien en mi vida, alguien que me amara, alguien que yo pudiera confiar en alguien, claro. ¿No? Como que estar tranquila, como que sufriste tanto que no quiero casarme y estar desconfiando y estar esto y estar el otro, que te produce una cosa terrible. Sí. Y fue así, tal cual, Dios fue bueno conmigo, me dio un esposo muy bueno, sí. Buenísimo. Me soportó bastante estar con una persona con tantos traumas. La verdad que sí. Terrible. Tiene que haber sido duro para muy fuerte, porque cada sanidad era un caos. Gracias a Dios que Dios lo puso, Dios fue tan bueno y que también Dios me dio hijos tan buenos en el sentido que nunca me dieron disgustos, que viste que uno dice lo que uno siembra cosecha, pero gracias a Dios, Dios pesa los corazones también. Sí. Dios pesa los corazones y bueno, tuve hijos que nunca me dieron un disgusto, fueron de tremenda bendición para mi vida, hablando de la infancia, de la adolescencia, todo lo que fui contrario a mi mamá. ¿Sí? Bueno, ya contó igual algo de cuando sacó el velo de como eso negro de usted que contaba. Pero ¿ese fue su encuentro con Jesús o hubo uno más? No, por eso yo tengo mucha paciencia con la gente que viene a la iglesia, que algunos tienen un encuentro personal con Dios rotundo,
rotundo. Decís, wow, fue libre de esto, fue libre de las drogas, se involucró. Pero no todos los casos son iguales. En mí fue todo un proceso. A mí verdaderamente, cuando a mí se me quita ese velo, cuando comencé Universidad de la Vida, que son charlas que se dan 9 semanas, aunque antes tenía otro nombre, ¿sí? Son 9 charlas que uno las recibe. Y me acuerdo que cuando la profesora comienza a hablar de Jesús, de cómo Jesús murió y cómo fue a la cruz, ahí es donde yo veo que se me cae también un velo de mis ojos, como se me cayó en el tema de las adicciones, pero yo tengo ahí es verdaderamente como ese encuentro, que uno dice, ay, ¿qué encuentro? ¿Cómo será el encuentro con Jesús? Son diferentes experiencias, no hay una regla que es de esta manera. Yo me encontré cuando ella me presentó Jesús, cómo fue, cómo él padeció esas 12 horas de tortura, cómo fue a la cruz. Yo ahí de repente, automáticamente comienzo a decir, soy una pecadora. Yo pequé, yo tendría que estar en esa cruz. A mí nadie me lo dijo, eso fue algo que Dios mismo trajo a mi vida, como una convicción, vos sos pecadora, Él está ahí ocupando tu lugar. Y ahí fue verdaderamente mi cambio. Yo tuve muchos procesos dentro del camino de Dios. Yo no me comprometía tampoco de servir. Dios tuvo que tratar con mi vida para yo tener un compromiso también más genuino, rendir toda mi vida. Yo lo servía a Dios a media, no algo completo, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo por amor. Y bueno, ahí donde yo hice un clic, sentí que como que de vuelta tuve ese encuentro con Dios y ahí empezó un proceso muy profundo. Y después un día también yo vi que empecé a sentir síntomas como estado de locura, y era por la rebeldía, o no rebeldía, porque no me comprometía, no servía a Dios. Y ahí un día decidí rotundamente servirlo a Dios. Dije, no, lo sirvo en serio a Dios, continúo como tiene que ser, y ahí fue donde se inició ese encuentro con Jesús. El servicio es, siempre digo, es totalmente una decisión, ¿no? Una decisión, no te puede obligar tu líder ni un pastor, si en tu corazón, igual Dios trata, sí. Servir, vas a servir a alguien, sí. O a Dios o al dolor. Vos decís, servir siempre se sirve a alguien. Yo servía a las drogas, servía a la idea del suicidio, servía a la depresión, al tormento, a los vicios. Era una esclava del dolor. Pero cuando conocí a Jesús, uno decide que ya más eso no. Decide servir a Dios. Es una decisión del corazón. ¿Y cuánta gente hay que aún sirviendo a Dios lo sirve usted a medias en un momento? Bueno, justamente no hace mucho tiempo, era año y medio, que junto a Sashi decidimos decirle que sí del todo a Dios, porque era como que estábamos casados y nuestra meta al principio era decir, bueno, vamos a la iglesia, tenemos nuestra célula, hacemos ministerio de la alabanza, cantamos, qué sé yo, pero no más que eso, no comprometernos más que eso. Era como que incluso habíamos hablado que ni siquiera íbamos a aspirar a predicar o a llegar algún día, quizás si Dios lo quisiera, así a un pastorado. Era todo cosas que habíamos hablado con ella, decir, bueno, vamos a darle hasta acá nomás a Dios. Y hace como un año y medio, no me acuerdo bien cuánto tiempo era como que ya los dos nos estábamos sintiendo como que no estábamos siendo, no le estábamos dando a Dios lo que Él merecía, o lo que Él se había ganado incluso con el sacrificio, con lo que Jesús se había ganado. Y estar ahí sentados en la cocina fue decir, bueno, ¿qué hacemos? O nos vamos de lleno a servir a Dios, o seguimos mediocre, le digo así, pero sinceramente no me estoy sintiendo bien. ¿Es que no te sentís feliz? No me sentía. Y bueno, ella me dice, me contó
contó que estaba sintiendo exactamente lo mismo, como que teníamos que o decidirnos a ir por todo con Dios, o ver qué hacíamos, porque no estaba bien el tema del servicio. Más allá de que nosotros estábamos muy bien en el matrimonio, teníamos muchas cosas, habíamos logrado mucho, nos estaba faltando algo. Y desde ese momento dijimos, bueno, vamos a darle con todo a Dios, donde Él quiera llevarnos iremos. Vamos a empezar a hacer, ni siquiera queríamos hacer lo que era CPT, no queríamos hacerlo porque nuestra excusa era, lo habíamos arrancado cuando recién nos habíamos casado y dijimos no, vamos a dejarlo porque nos quita tiempo de estar juntos nosotros, porque yo trabajaba toda la semana, ella tenía sus cosas y como que bueno, no, vamos a dejar esto porque no, nos quita tiempo. Y bueno, desde que dijimos que sí a Dios, nuestra vida cambió en muchos aspectos. Uno en los que yo lo he notado más en mi persona es en lo espiritual, como el decirle que sí a Dios, decirle sí a todo, me ayudó incluso a mí a acercarme mucho más en lo espiritual, a conocer a Dios en otras áreas, a empezar a experimentar cosas diferentes. A ella también la veo como está creciendo en un montón de cosas en su ministerio. Nuestras células, nuestros grupos crecieron mucho, de tener quizás células de 2 o 3 chicos, hoy día tenemos un montón de chicos. El amor por ellos creció un montón, porque hoy día le comento a ellos cada célula que voy, le digo, chicos, yo no veo la hora que llegue el sábado para poder estar con ustedes. Y a ella le pasa lo mismo, como nuestros discípulos incluso se pegaron mucho más a nosotros de ir a casa en cualquier momento porque quieren hablar con nosotros, porque quieren charlar. Como toda nuestra vida empezó a cambiar desde el momento en que nos sentamos ese día en la cocina y dijimos, bueno, vamos a darle con todo a donde Dios nos quiera llevar, lo que sea. Si algún día es un pastorado, perfecto. Si algún día es lo que sea, ahí vamos. Y si Dios nos quiere usar con 10 chicos para transformarle la vida, vamos a decirle que sí, a donde sea, pero le vamos a decir que sí. Y cambió totalmente nuestras vidas en ese momento. Así que quería aclararlo porque usted lo nombró y bueno, me trajo mucho recuerdo de lo mío también. Y qué bueno, porque ustedes obedecieron rápido. Conmigo Dios tuvo que tratar bastante. Ese es el tema, que vos ya fuiste elegido por Dios. Sí o sí, vas a terminar haciendo la voluntad de Dios, porque otra no queda. Fuimos llamados por Él. Y la tardanza trae mucho dolor. Mucho dolor. Por eso yo ya vi que la cosa era como que Dios ya me daba la última oportunidad. Y ahí yo dije, no, ya ahí me comprometí totalmente. Bueno, ¿qué otra preguntita? No, pero corriendo. Bueno, por último, Mercedes, si tuviera que dejar un mensaje a alguien que hoy está atravesando una situación similar a la que usted vivió en algunos momentos de su vida, ¿qué le diría desde su corazón? Bueno, primero te diría, quizás vos estás envuelto en dolor, en tristeza, en angustia. Quizás estás pasando momentos muy difíciles, fuera de Dios o aún en la iglesia. Quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo le es posible. Si tenés que perdonar a alguien, te conviene perdonar. Por vos, para que vivas. Perdonar te da vida. Y también quiero decirte que podés encontrarte en el pozo más profundo, en el dolor más grande, en el trauma tan grande, que desde allí, si le pedís a Dios en tus palabras de todo corazón, Dios te va a sacar de esas adicciones, te va a sacar de la tristeza, de la angustia, del tormento, te va a dar ganas de vivir cada mañana. Así como yo decía que tenía que fingir estar alegre, hoy quiero decirte que cada mañana al despertar siento las ganas de vivir. Cada día es un banquete para mí. Tengo el gozo, la alegría de vivir, la paz de Jesús, pero solamente lo encontré en Él. Hoy no tengo que fingir estar feliz, estoy feliz. No significa que no tenga pruebas o adversidades. Sé que Dios está en control y declaro
que vas a quedar totalmente libre de la tristeza, de la angustia, de las experiencias traumáticas que viviste, lo que te llevó a las drogas, a los vicios, a la tristeza. Quiero decirte que para Dios todo le es posible. Bueno, y yo quiero agradecerles a todos los que comparten con nosotros, a todos los que miran, a todos los que quizás apoyan en oración, los que apoyan con un mensaje, los que están del otro lado y a veces están expectantes por ver quién va a ser el próximo testimonio. Bueno, muchas gracias por mirarnos y especialmente muchas gracias a usted, Mercedes, una vez más por venir, por bendecirnos con su testimonio. Sé que no escuchamos todo, sé que es muy poco lo que pudimos escuchar, pero vamos a tener más oportunidades para poder compartir su testimonio. Sinceramente, tremendo lo que contó. Me voy con mucho que procesar y mucho que aprender y mucho que también he aprendido a través de lo que usted estuvo haciendo, de perdonar, de no vengarse, porque uno quizá a veces también tiene heridas y que dice, no, yo no tengo que perdonar, no tengo derecho a perdonar esto si a mí me hicieron mal. Y sinceramente con lo que usted contó, obliga a que lo hagamos, porque si usted pudo, seguramente todos podemos. Con la ayuda de Dios se puede, solos no se puede. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por venir, Mercedes, y bueno, ruego a Dios que Dios siga añadiendo a su vida muchas más bendiciones de las que ya tiene hasta hoy día, y bueno, que pueda disfrutar esta etapa también de la vida, y ya prontito a la nietita también, que se viene. Total, muchísimas gracias por tu invitación, Kevin. Gracias. Por favor. Y bueno, muchas gracias a todos y adiós.